Bien, la semana, por supuesto que ha tenido matices informativos de diversos casos, dejando de lado los políticos económicos que por momento agobian por lo repetitivo, está un tema de preocupación, que es que aparecieron, yo los voy a dar en plural para después preguntarle al profesional que nos acompaña, que cuántas variantes hay de estos bichitos pícaros que andan por allí que se llaman streptococos. Está con nosotros el doctor Gabriel Bruno, bacteriólogo. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, Miguel, para vos, Ricardo. Muchas gracias por la invitación otra vez. No, por favor, danos una explicación. ¿Qué son los streptococos? Los streptococos es una familia muy grande de bacterias. Nosotros en bacteriología tenemos distintas formas de clasificarlos. Uno de esos es la morfología, es decir, la forma que tienen las bacterias. Las clasificamos en bacilos, que nosotros al microscopio lo vamos a ver como estructuras rectangulares de distinta longitud y anchura, y los cocos, que son estructuras redondas u ovoides. Dentro de estos cocos están los streptococos, que es una familia muy grande de gérmenes que comparten ciertas estructuras y que los hace como si fueran una familia. De hecho, se habla de la familia Streptococcus, donde engloban a todos los streptococos. Porque todos tienen alguna relación. Están relacionados. Y bueno, con estas bacterias existen desde tiempos remotos, no es que hayan surgido ahora, tal vez las conocemos más por las patologías y por cómo se ha dado esta sorpresiva infecciones. Ya estamos hablando de 1874, donde la descubren que es productora de ericipelas. Ahí donde empiezan a ver en ese momento, que era toda una revolución muy importante que tuvo la bacteriología en cuanto a la clasificación y el descubrimiento de estas bacterias. Recién en 1884 William Rosenfeld le pone un nombre a estas bacterias, sobre todo de una herida, de una fascitis necrotizante, que es una de las patologías que puede producir, y le pone el nombre de Streptococcus pyogenes. De ahí se empiezan a conocerlos, se empiezan a clasificar más, no es el único que hay. A estas bacterias también se las puede clasificar por la capacidad de hemólisis, ya son términos muy técnicos. No, por supuesto. Cómo hemolizan una placa de agar-sangre, que es donde nosotros trabajamos, ahora en la actualidad también la seguimos haciendo, en donde producen un halo alrededor de donde crecen y producen la colonia, un halo blanco de la hemólisis de la sangre. Entonces también se clasifica en beta hemolíticos, que son los que estamos tratando ahora, alfa hemolíticos, donde no producen ninguna hemólisis, y hay una gamma hemólisis que es un intermedio entre las dos. En el año 1930, Rebecca Lancerfield establece una clasificación que es la que estamos usando ahora, donde intervienen, donde ya se empiezan a buscar ya estructuras de la cápsula, y ya después ya empiezan a ver ya ultraestructuras ya a partir del ADN. Ya lo entraron a ver con mayor preocupación. Exactamente, tal cual. Porque son bacterias que son preocupantes, generan patologías muy complicadas. Ahora, las bacterias están en todos lados. Están en todos lados. En el celular, en nuestras manos. En nuestra piel estamos llenos de bacterias. Es decir, por eso, obviamente, el tema de la higiene, que siempre somos tal vez recurrente cada vez que venimos acá, de la higiene personal, de la higiene de las manos, de la higiene de la cara, es muy importante, porque eso hace que se atenúe toda esta carga de bacterias que llevamos en la piel nosotros, que las mías son distintas que la tuya, que la de Miguel y que del muchacho que está en la consola. Y eso se produce por los contactos, esas variedades. En nosotros, que nuestro grupo de bacterias ya estamos acostumbrados y tenemos los anticuerpos, pero en otras bacterias de otras características nos pueden tener problemas. Ahora, ¿hay alguna asociación, a lo mejor digo un disparate, entre bacterias se pueden asociar con virus? Bueno, acá, a ver, buena pregunta, no dijiste nada malo, porque en este caso de los streptococos que hemos tenido en este último tiempo, que es lo que más nos interesa, y los streptococos generalmente en 3 de los casos
que se ha visto de muertes, se ha visto una primoinfección, es decir, una primera infección por influenza A, que eso ha potenciado la patogenicidad del estreptococo B, del estreptococo piógenes, en este caso. ¿Qué pasa? Se ha producido una serie de cosas extrañas, es decir, el estreptococo es una bacteria que generalmente la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo porque produce la faringitis, las amigdofaringitis comunes que hemos tenido todos y sobre todo en la edad escolar que se repiten muchísimo. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? La influenza A, que es un virus bastante complicado, se ha corrido en su etapa de patogenicidad. ¿Vos estás hablando de la gripe A? De la gripe A. Se ha producido, siempre se produce a principios del invierno y ha corrido su forma de infectar a fines de invierno, que coincide justo el final del invierno con el principio de la primavera, con un aumento siempre evolutivo que se da todos los años de los estreptococos piógenes. Entonces, ¿qué hace el virus? Se asocia. Lesiona el epitelio pulmonar, porque son enfermedades pulmonares. Claro, y le permite... Y le es una puerta de entrada para que el estreptococo ingrese. Y no solo el estreptococo, cualquier bacteria que puede ingresar a un órgano y pueda llegar a las vías sanguíneas, venas, arterias, es potencialmente muy efectivo. Es grave. Porque al encontrarse en la sangre una bacteria es como estar en el paraíso. Tiene todo, temperatura, comida, y que es una autopista para que llegue a todos lados. Llega a los pulmones, bueno, los pulmones ya están infectados. Al hígado, al páncreas, al corazón, a la cabeza. ¿Y esto va generando mayor cantidad de bacterias? Y va no, seguro. Se reproducen rápido. Se reproducen rápidamente. Tienen, en este caso del piógenos, tiene una proteína M, que es una proteína que le genera mucha patogenicidad al organismo porque es la que se adhiere a las células del organismo. Y es muy efectiva. Y además también lesiona mucho, es decir, destruye todo el parénquima, todo el tejido, y ahí es donde empiezan a haber las complicaciones. Antes que avance, el sistema de vacunación que rige en la Argentina, por ejemplo, tomemos... niños hasta cierta edad y personas mayores, digamos de la tercera edad. Las vacunas que se aplican, ¿tienen alguna posibilidad de inhibir el accionar de esta? Bueno, acá hay un tema importante. No hay vacunas para los estreptococos, solamente hay para el neumococo, que generalmente se coloca y después hay que ver si logró el paciente los anticuerpos necesarios. Anticuerpos. El neumococo es otra especie de estreptococos. Eso es para prevenir que no haya neumonía. Neumonías graves, porque son bastante complicadas. No, es una familia bastante complicada los estreptococos. Es como alguna familia que conocemos nosotros. Son todos jodidos. Sí. Y andan todos armados ahí. Son todos jodidos. Y estos son iguales. Entonces, y si le logra tener las condiciones necesarias, es muy complicado. Se complican siempre. No hay vacunas para estreptococos. Pero, ¿por qué no hay vacuna de estreptococo? Porque si bien es un agente patógeno, y bueno, ya vimos que puede llegar y produce la muerte, claro. Dentro de cualquier bacteria puede producir problemas, y entre todos esos inconvenientes está que produzca la muerte del huésped en este caso. Pero, ¿qué tenemos a favor de nosotros? Que es muy sensible a los antibióticos. Y es muy sensible a un antibiótico, el más viejo de todos, el conocido, el que está en la naturaleza, el que primero encontraron los microbiólogos para inhibir el crecimiento. Es muy sensible. Entonces, un tratamiento llevado a tiempo produce la muerte de la bacteria y no. Entonces, ¿cómo detectamos? ¿Cómo detecta la familia médica que puede estar ante este problema? Bueno, primero son la serie de síntomas que tienen. Estas infecciones se van a producir entre chicos de 1 año a 7. Vos fíjate que todos los muertos son de ese rango de edad. Es raro en adultos que se produzca en pergamino. 40 años. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? El paciente va a empezar a tener dolor de garganta, la garganta se le va a inflamar, se va a poner colorada,
puede haber puntitos blancos, esos técnicamente se llaman placas, a veces hacen una manchita que se ve muy claramente cuando uno le baja la lengua y hace el hisopado. Y lo observa, claro. Claro. Dolor de cabeza, fiebre muy alta en este caso, muy alta, los ganglios de la parte del cuello se inflaman mucho, puede haber hasta dolor abdominal. Todos esos síntomas va a hacer que tengas que consultar rápidamente al médico. Ahí generalmente lo que se hace es, si un cuadro está muy característico, se le empieza a dar el antibiótico ahí. Pero estos son, me decían siempre una vez un médico cuando yo estaba estudiando, me dice, mirá, porque yo le hablaba, escúchame, si esto tiene esto, dice, mirá Gaby, hay enfermos, no enfermedades. ¿Qué significa? Si fuera enfermedad, agarramos un libro, miramos todo y tenemos todo. Pero hay variantes. ¿Por qué? Porque los virus muchas veces dan la misma sintomatología. También dan decaimiento, ahora están dando fiebre que antes nos daban, claro. Y se mezcla todo con todo. ¿Qué problema para detectarlo? El problema para detectarlo. Clínico, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor Bruno de toda esta problemática que se ha presentado en los últimos días, ¿no? Que dicen no llega a ser un hecho llamativo porque ha sucedido años anteriores, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha concentrado a lo mejor en un lugar. Claro, y que hubo, por ejemplo, en un lugar 2 casos y el otro se repartieron en lugares del país. Eso es lo que lleva a la sorpresa de esta infección, cómo se ha dado. ¿Saben ustedes que se ha dado un caso en Formosa, sí, un caso en Rosario, un caso en Avellaneda, un caso en Buenos Aires, con otros, un caso en Río Negro, en Pergamino? Entonces no podemos hablar de una epidemia, por eso dieron el alerta sanitario y no la emergencia sanitaria. Porque para haber un brote tiene que ser pacientes que se deben infectar dentro de una misma área con un foco en común. Ahora, Gabriel, antes que avance, sí, supongamos, tomemos por ejemplo un niño que dan todas esas sintomatologías, alta fiebre, lo que mencionabas recién, ¿no es cierto? Los síntomas básicos. Lo llevan al médico, el médico sospecha que es esto. ¿En cuánto tiempo, porque acá creo que el tiempo tiene que jugar a favor del paciente, cuánto tiempo se puede saber si lo que tiene es la infección correspondiente a esto? Bueno, como te decía, cuando hay un cuadro que es característico, se puede empezar a tomar el antibiótico ahí. Pero si quedan dudas, si no está la fiebre tan alta o falta alguno de los síntomas, o puede decir el médico, parece que fuera más una virosis que una bacteria. Entonces ahí es donde interviene el laboratorio. Se hace el hisopado, característico que se ha hecho, y acá tenemos 2 formas de hacerlo. Hay un método rápido en el cual en media hora, 40 minutos podemos tener información acerca si es positivo o negativo, y el método clásico, que es el método estándar y el que se lleva todas las medallas, diríamos, que eso nos puede durar 1 día y medio o 2. De todas formas, ese tiempo, el organismo se defiende, es decir, no es que la bacteria entre y ya empieza a hacer desastre. No, se defiende y si lo trata de defender. Sale el ejército defensor de adentro. Tal cual, sale el ejército a defender y lo puede mantener a raya hasta el tiempo que nosotros tengamos ese día y medio, 2 días, y de ahí entonces empezar a aplicar la terapia antimicrobiana. Pero podemos hacer los dos. Sí, generalmente se hacen las 2. Una rápida, digamos, la otra de espera. Generalmente se hacen los 2, te hacen los 2. Porque el método rápido, si bien es efectivo, pero hay determinantes que muchas veces pueden dar o falsos positivos o falsos negativos. En cambio, el cultivo crece y si lo tenés ahí, entonces... Ahora, de todas maneras, aplicando, como dice Ricardo, inmediatamente en forma preventiva, aunque no esté confirmado, no le ocasiona ningún daño al paciente, ¿no? Bien, el uso de antibióticos ese es un tema controversial, Miguel Ángel, porque y yo sé que se resisten a darlo, ¿no? Exactamente, porque se genera mucha resistencia, si no. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que los estreptococos en general, y en particular el piógenes, con una penicilina los matamos. Hay algunos casos, algunas cepas que se han dado en Estados Unidos que son resistentes a la eritromicina, pero en una cantidad muy, muy baja y prácticamente ya se dejó de estudiar porque no había evidencia ni prevalencia en la comunidad.
Pero, si estas bacterias empiezan a adquirir resistencia a estos antibióticos, se nos va a poner complicado. Claro, y bueno, con que tirarla después, ¿no? ¿Sí? Se está complicando en eso. Acá los cocos, gracias a Dios, están bastante bien. Por ahí tenemos un enterococos que antes eran los más buenitos de todo y ahora se han dado vuelta. Por eso digo que es una familia complicada, porque salimos del tema pero por ejemplo los enterococos han sido bacterias que también se pueden matar fácilmente, toda la vida también con penicilina. Ahora se han dado una reversión de la resistencia y se han puesto resistente hasta vancomicina, que es el antibiótico full para matar cocos. Que es la bomba atómica. La bomba atómica. Y no hay muchas cepas, pero ya hay una alerta. Hay una resistencia. Hay una resistencia. Ya el último congreso que fuimos acá en Rosario, que vinieron toda la gente del SADEVAC, que es la Sociedad Argentina de Microbiología, ya dieron una alerta. Y además, no solamente eso, vos fíjate que estas bacterias, los enterococos, producen mecanismos de resistencia que él no lo expresa, pero sí se lo puede pasar a otras bacterias. ¿Cuál es? Entre las bacterias se infectan también. Hay virus que se infectan bacterias y van a infectar otras bacterias, que son los bacteriófagos. Estas, que son también estructuras como los virus. Uh-huh. Como son los virus para nosotros, los bacteriófagos son capaces de generar, de muchas veces captar pedacitos de ADN de la bacteria de este enterococo y trasladarlo a otra bacteria. Y en esa bacteria produce importantes mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces, fíjense, el hecho por eso muchas veces el hecho de antibióticos, no se automediquen, muchas veces son virosis, consulten al médico, vayan al laboratorio. Volvemos, Miguel, a lo que te dije la última vez que estuve acá. Los tiempos modernos son muy complicados y hay que trabajar y hay que andar atrás de la familia y hay que andar atrás de las cuestiones sociales también, y hace que se automedique la gente. Y mucha automedicación internet. Bueno, ni a hablar. Te vienen los pacientes que leen dos hojas y ya saben un curso de mejor que Lopardo o Villanueva, bueno, que son los campos de microbiología. Supongo yo que habrá gente que lo hace con muy buena intención y otros que deben escribir. No, pero que está bien que se averigüe, pero que se tenga cuidado. Y viste que en internet circula información muy buena y hay otros que se levantan y se ponen. Exacto. ¿Y qué pasa con el tema del contagio? Porque viene el otro problema. Yo escuchaba que recomendaban, por ejemplo, uno de los grandes hospitales de Buenos Aires había colapsado, hospital de niños, por la cantidad de mamás con pequeños que habían ido con sintomatología que a lo mejor no tenía nada que ver con el problema, y que ahí podían en ese amontonamiento lograr generar un contagio. ¿Esto es así? Exactamente. Las condiciones de higiene que ya habíamos hablado antes son elementales y básicas para evitar el contagio. Estas bacterias se van a transmitir por un contagio de persona a persona por vía respiratoria. Es decir, todos vamos en un colectivo o estamos en la guardia de un hospital, de una clínica, alguien infectado empieza a toser y desparrama para todos lados. Estornuda y desparrama para todos lados. Se toca la naricita, el nenito, estamos hablando de chicos de 1 año a 6. Se toca la naricita, o juega en el suelo, uno escupió. Bueno, imagínense que esos contagios son. Por eso una de las condiciones es ventilar siempre los ambientes, en nuestra casa y en todos lados, y evitar el hacinamiento. Pero ¿qué pasa? En el invierno estamos todos adentro. Vos vas al cine, vas al shopping, vas a un café, a un restaurante y estamos todos metidos ahí adentro. Sí, con 20 y pico de grados de temperatura o más. Ni hablar eso también, Bueno, ahora con el tema del gas se pone difícil. Pero hay gente que tiene en la casa 25 grados, 20 grados de temperatura, salen afuera a 5 grados. O a 3. Sí, es un cambio brusco. Y ese desbalance produce entonces problemas respiratorios, y al producirse esos problemas, si uno va caminando adelante uno, tosió y vos pasaste, y te vas a infectar porque está muy lleno. Pero vuelvo a repetir, es decir, con todos estos síntomas que uno tiene y una aplicación de una terapia antimicrobiana adecuado, no va a pasar problema. En el caso, hay algunos casos que uno ha empezado a estudiar y le ha llegado información, como el caso de la nenita de
de Posadas, donde el tratamiento antimicrobiano fue muy posterior, pero porque parecía que estaba bajo la influencia estaba bajo infección a influencia. Entonces es probable entonces que era gripe lo que tenía. Era gripe, se lo diagnosticó como gripe. En la gripe no hay mucha medicación, es el ibuprofeno que le dan para aliviar los síntomas, la inflamación, pero el virus... Ahora, imaginemos el lugar, a lo mejor no cerca de la ciudad capital y todos los problemas que puede tener de la distancia. ¿Tiene en ese momento el clínico, la clínica que revisa a la nena, la posibilidad de tener elementos a su alcance como para detectar el tema? Y se hace difícil, si no tenés un laboratorio con la mínima estructura para determinar esto, se hace difícil. Son reactivos caros, y entonces se complica, es decir, hay que ver por la cuestión clínica. Y como te digo, hay un montón de cuestiones clínicas que se empiezan a mezclar y se hace difícil. Inclusive, mira, yo tengo un caso muy interesante que fue el que le hicimos en Villa, que trabajamos con una médica que ahora se retiró, Mirna Loati, y una vez nos trajo un chico, pero con la sintomatología de un estreptococo piógene clásica. La garganta con manchitas, fiebre, todo. Les hacemos el test rápido y el cultivo común que se hace. Nos daba negativo. Y no podía ser. Entonces fuimos, porque allá, estamos muy cerquita. Entonces, Nuri, como era lo que le llamaban, Nuri nos dio negativo. Vamos a repetírselo porque esto no funciona. Y ella se quedó pensando, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Le hacemos otra vez, todo bien, la nena, un amor, pobrecito, que tenga un exodofaringeo horrible. Otra vez negativo. Mirá, Nuri, otra vez negativo. Dice, vamos a sacarle sangre. Dice. Bueno, le sacamos sangre y era un cuadro virósico. Eran linfocitos, porcentaje elevado, plaquetas bajas. Así que se había enmascarado en la figura de... Estábamos todos esperando eso. Estábamos todos esperando un estreptococo y salió para el lado de los virus. Y es distinto si tenés un estreptococo a si tenés un virus. Entonces por eso se complica, no es que por ahí uno escucha, se complica porque es decir, los virus han evolucionado muchísimo, creo que casi más que las bacterias, en la capacidad de patogenicidad y en la posibilidad de producir patologías en el hombre. Antes, en la época nuestra, un resfrío era una semana y era 3 té con limón con la vallaspirina y ya te curaba. Sí. Ahora me ha pasado a mí 10 días y tengo que andar con el mucolítico, con antibiótico por la sinusitis. La tos que persiste después. La tos persistente también. Una gripe te tira a la cama una semana y mal, no es que no. Entonces, y todo eso está producido entonces por virus. Entonces eso es lo que ha evolucionado. Se han fortalecido. Se han fortalecido y muchísimo. Volviendo al tema del Streptococcus, el piógenes, hay que tener en cuenta también que no solamente produce la patología infecciosa durante cuando está produciendo el proceso patológico. Hay también patologías post-estreptocóxicas que son muy importantes, que son la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda también. ¿Por qué? Porque en la fiebre reumática puede afectar el corazón, puede afectar articulaciones, el sistema nervioso central y los riñones. Los mecanismos por que afecta esto, hay distintas teorías y todavía no se han puesto de acuerdo. Si es la bacteria que ataca al corazón o las articulaciones o estos órganos o el riñón, que son bastante complicadas, es el complejo que se forma cuando la bacteria... El organismo, el sistema inmunológico crea anticuerpos, eso se une a la bacteria y la bacteria la destruye. Pero ese complejo antígeno-anticuerpo sigue circulando y puede depositarse en el corazón, en el riñón. O que hay ciertas partecitas de las bacterias que son muy parecidas a partecitas del corazón, del riñón, de las articulaciones, y el organismo entiende de que son estructuras externas y obviamente hay que eliminarlas.
Entonces ataca también y entonces se produce toda una complicación porque el sistema inmunológico está actuando contra cosas que no tendría que actuar. No sé si entendí mal, creo que debo haber entendido mal. La bacteria se mete en el grupo anticuerpo, digamos, ¿es así? Y el grupo anticuerpo la lleva, la traslada. Claro, genera. Es decir, la bacteria genera anticuerpos, que Correcto. son los que utiliza el Y el organismo mismo para anticuerpo destruir. después Muchas veces cuando se destruye esa bacteria, queda unida el pedacito de bacteria y al anticuerpo. Y eso es lo que puede llegar a producir, en teoría, estos problemas que son importantes, que son importantes y son graves también. Indudablemente. Ahora hay una gran preocupación, porque si esto continúa, no continúa, ¿qué pasa? ¿No? Exactamente. Por eso es, esto de la alerta, ¿no es cierto? Que estamos hablando de la alerta sanitaria y no la emergencia. Es decir, tenemos que estar preocupados y estar atentos a los síntomas y signos que se producen sobre todo en las edades de los chicos. Básicamente los elementos a tener en cuenta y por proximidad también tiene que ser un laboratorio. En principio. Generalmente pasa al laboratorio. Generalmente en este momento... Porque como decíamos, hay zonas que no tienen ni laboratorio, por lo tanto hay se que va a preocuparse complicar. que esto pase por un laboratorio. Que pase por el laboratorio. El laboratorio en este momento tiene un rol muy importante en todo este tipo de patología porque el que va a dar las condiciones claras de infección real y verdadera del paciente. Y estamos teniendo un montón en el laboratorio. Me imagino. Hoy mismo nomás estamos a full. Claro, y además el temor es lógico, ¿no? Sí, exactamente. Estamos además, hablando... vos fíjate que a veces las informaciones no tienen nada que ver, pero pasa esto, que estallan estas cosas acá en la Argentina, y cuando 2 o 3 aviones tuvieron que aterrizar en otro país e internar gente por una infección. Es decir, vos dirás, ¿qué tiene que ver eso con esto? No tiene nada que ver, porque ha pasado en otro lado. Pero en el cúmulo de informaciones que de pronto da un boletín informativo, por ahí salen. Hay tantos internados por virus, tantos internados por otros problemas en un vuelo que hicieron de tal a tal lugar. Y la gente los va asociando. Es decir, en el clima de temor que se toma, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Porque acá afectó la muerte afecta siempre, pero cuando afecta a niños, claro, a chicos, el dolor es más grande y la incertidumbre y el miedo crece mucho más por la indefensión. Pero fíjate, yo te traje acá una nota de unos estudios que se hicieron entre el 2011 y el 2012, que lo hizo el doctor Lopardo, que es un bacteriólogo muy bueno, consultor nacional e internacional, que está en la Universidad de La Plata. Entre el 2011 y el 2012, en 28 centros de toda la Argentina, de 16 ciudades distribuidas, hubo 88 pacientes que tuvieron complicaciones con el Streptococcus pyogenes, de los cuales 42 fueron adultos y 46 fueron niños. De todos esos, se producieron 4 muertes en adultos y solamente 1 muerte en niños, por las complicaciones, por la infección misma del estreptococo y las poscomplicaciones del estreptococo. Es decir que poco más, un poco menos, estamos en los mismos rangos que estuvimos casi un tiempito atrás. Pero bueno, por ahí la parte mediática, por ahí uno leía la bacteria asesina y claro, uno porque sabe, pero yo me pongo en el lugar de la gente que no mamá. Tiene la mamá. Los padres. Te das cuenta y te genera un miedo. Así, mi nena tuvo estreptococos y fueron... Y también, y era yo, a verla ir claro, con y ahí ya no era el bacteriólogo, sino era el papá. Era. Y te daba pena verla cómo estaba, porque un decaimiento general, fiebre que volaba. Y bueno, ahí nomás, uno porque tiene las posibilidades, ahí nomás le hicimos todo y quedó muy claro el cuadro. Claro, pero no en todos lados se da eso. No en todos lados, no. Dijera un pediatra, el doctor Grunfeld, que lo llevábamos a la nena cuando era chiquito, y siempre que, claro, le daba análisis, te imaginas, yo la llevaba a la hora y media, iba con todos los papelitos, todo, y él la sentaba en la camilla y le decía, qué suerte tener papá bioquímico. Era tal cual. Bueno, ha sido realmente muy auspiciosa tu participación, estimado Gabriel Bruno, porque nos has desasnado de un montón de cosas, y no queremos ser nosotros quienes transmitamos
mala información errónea, ¿no? Porque exacto. lo único que se consigue es alarmar a la gente. Exacto, hay que preocuparse y ocuparse de los nenes, hay que preocuparse. Los papás, las mamás, no es la niñera la que se tiene que ocupar, no es la abuelita la que se tiene que ocupar. Los papás los tienen que conocer bien a los chicos, saber cuando están un nene que no come, que no juega, ya es algo para empezar a ocuparse. A sospechar que sospecharse de que hay alguna, no solamente por estas bacterias, sino por otras. Por todo. Un minutito te voy a pedir, porque el laboratorio está escuchando, entonces me pidieron que mandara saludos. Pero ¿cómo no? Así que nos asociamos para el laboratorio Belém, que estamos ahí en Juan B. Justo y Bolívar, atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido todos los días, y hoy hasta las 12. Un saludo para la gente de las chicas de secretaría, las chicas, las mucamas. Nos unimos a los saludos. Claro, las técnicas y los profesionales, y sobre todo, bueno, a Carlos Belém, que fue el que me dio la oportunidad cuando recién nos recibimos de hacer todo esto, y en este momento está la doctora Mariana Belém y Martina Belém al comando del timón para llevar el barco a buen puerto. Gabriel Bruno, bacteriólogo, gracias por haber venido. Bueno, gracias a usted por la invitación una vez más, un gusto.